Señor Jesús, hermano, amén. Aleluya. Y se va a escuchar un poco diferente, ya que pues se tomó una bocina. No sé por qué razón estaba muy subido de este lado, pero bueno. Ahí me escuchan, ¿verdad? ¿Sí me escuchan bien? Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Hechos capítulo 9, versículo 15. Amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Alabamos y glorificamos a nuestro Dios, hermano. Aleluya, porque Él es bueno. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno, hermanos? Aleluya. Glorificamos el nombre poderoso de nuestro Dios. Aleluya. Y estamos contentos y agradecidos porque Él ha sido bueno. Amén. A pesar, dice el canto, de nuestra infidelidad, Dios es fiel. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? ¿Cuántos Dios ha sido fiel con ustedes, hermano? Amén. Aleluya. Vamos a leerlo, pero antes de eso, dígale a su hermano, instrumento. Dígale, instrumento en las manos de nuestro Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? El único que no quiere que usted sea un instrumento para algún Dios es el enemigo. Que el Señor Jesús lo reprenda. ¿Amén? Él es el único que no quiere que usted sirva a Dios. Amén. Pero en Hechos capítulo 9, versículo 15 nos habla y nos dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuántos alaban a Cristo? Una vez más, oremos por la iglesia. No sé qué esté pasando, hermano, qué esté sucediendo. Mucha gente está faltando, pero hay que orar e interceder. Amén. Una vez más, juntos, hermano, y fuerte, como si hubiera comido, hermano. Amén. ¿Cuántos alaban a Cristo? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Cuántos alaban su nombre, hermano? Amén. Antes de sentarse, glorifique su nombre. A ver, no sé si me escuchó. A ver, no sé si hermano. Amén. Antes de sentarse le dije: glorifique su nombre. Amén. Glorifique su nombre. Amén. Y glorificando su nombre, siéntese en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, en estos tiempos en los que estamos viviendo, en lo que la sociedad y el mundo, hermano, vive una crisis humanitaria. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? En estos tiempos en los que estamos viviendo, hermano, para nosotros quizás sería muy fácil dejarnos llevar por la desesperación. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hace rato hablaba nuestro hermano acerca de eso que está pasando, no tan solo en la humanidad, en el que no conoce a Dios, sino también el que conoce a Dios. Ese espíritu inmundo, hermano, que trae desesperación. ¿Cómo lo llama la ciencia? Ansiedad. Amén. Cuando se alaban a Cristo, quiero que sepa que la ansiedad no puede estar en el pueblo de Dios. Si usted pasa por ansiedad, algo está pasando. O no está orando, no está ayunando, o no se está llenando de la presencia de Dios. Porque el espíritu de la ansiedad es un espíritu inmundo que trae tormento a aquel hermano, aquella persona. Amén. Y por lo tanto, hermano, el pueblo de Dios es libre. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios es libre? Bueno, hermano, en estos tiempos en la que la desesperación, hermano, precisamente estamos viviendo esos tiempos en el que el cristiano, hermano, vive esos momentos difíciles. Hermanos, para nosotros que estamos pasando por momentos quizás difíciles, por crisis, por situaciones, quizás para nosotros es difícil dejarnos ser instrumentos de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Instrumentos en las manos, hermano, de Dios para la gloria de su nombre. Dentro de su palabra, hermano, podemos ver a un hombre llamado Pablo, hermano, que vivió situaciones difíciles.
pasó situaciones difíciles. ¿Cuántos alaban a Cristo? A pesar de las situaciones que él vivió, hermano, amén, de sus deseos, de sus propias, hermano, prioridades carnales, simplemente todo aquello pasó en un plano inferior, porque él decidió ser instrumento en las manos de nuestro Dios. El domingo pasado hablamos acerca del servir. Ya entendió que usted fue llamado para servir. Ahora usted tiene que entender que usted tiene que ser instrumentos en manos del alfarero. Usted se tiene que poner en las manos del Dios Todopoderoso para que haga de usted lo que Él quiere. ¿Cuántos alaban a Cristo? El apóstol Pablo nos habla en la Escritura en Gálatas 2:20. Él decidió que nuestro Dios hiciera la obra en él. Y él exclamó que él ya no vivía para él, sino que él vivía para agradar a nuestro Dios. En Gálatas capítulo 2:20 nos habla: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto significa, hermano, que cada uno de nosotros hemos sido esclavos y somos esclavos de nuestro Dios. Somos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Este es un llamado que la verdadera iglesia, que el verdadero pueblo de Dios tiene que entender en esta noche. Usted ha sido llamado a ser un verdadero instrumento en la mano de nuestro Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Hoy en día la iglesia prefiere quejarse, la iglesia prefiere estarse poniendo excusas. Pero si usted ha entendido lo que Dios ha hecho con usted, Dios lo ha llamado, ¿para qué? Para que le sirva. Entonces usted tiene que entender esta noche que usted ha sido llamado para Dios. ¿Alguien puede glorificar a Dios? ¿Cómo puedo ser un verdadero instrumento en las manos de nuestro Dios? ¿Cómo puedo llegar a ser un instrumento en las manos de nuestro Dios? No se la complique tanto, hermano. Hoy en día el cristiano se la vive complicando la vida cristiana, por no querer obedecer a nuestro Dios. Pero la forma más fácil en el cual usted comprenda, hermano, que usted es un instrumento, o cómo puede ser un instrumento verdadero en las manos de nuestro Dios, es tan fácil y tan sencillo, siendo obediente al llamado que Dios le ha hecho. No al llamado donde usted quiere estar. Lamentablemente, muchos de nosotros como cristianos nos resistimos al llamado de Dios. No queremos estar donde Dios nos pone, hermano. Y buscamos, hermano, obedecer a Dios en nuestra propia prudencia, en nuestro propio corazón, en nuestra propia humanidad. Pero es necesario, hermano, que cada uno de nosotros seamos obedientes al llamado, no donde anhelamos servir, sino donde Dios anhela que le sirvamos. Cada uno de nosotros fuimos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos alaban a Cristo? Usted necesita entender que usted es luz en medio de las tinieblas. En Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17, nos habla y dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. ¿Cuál Señor? Del Señor Jesús. Hermano, la palabra nos habla que necesitamos entender. Es cuando usted le habla al niño y le dice al niño: siéntate. Y el niño, ¿qué hace? No quiere hacer caso. ¿Por qué?
entiende? No, porque no quiere entenderle. Mas sin embargo, usted le vuelve a decir al niño, siéntate. Y cuando el niño mira de la forma en que usted se expresa y le dice, te estoy diciendo que te sientes, ¿qué hace la actitud del niño? La actitud del niño cambia, porque sabe que la mamá, que sabe que el papá le está hablando con una seriedad. Dios le está hablando con seriedad en su palabra. Y necesita usted entender en esta noche que usted fue llamado, pero necesita entender cuál es la voluntad de Dios, no su voluntad. A Dios no le importa su voluntad. A Dios lo que le importa es hacer que usted, como pueblo de Dios, hermano, lleve y obedezca su voluntad. A Dios no le importa si usted le duele un pie. A Dios no le importa si usted le duele la cabeza. Es que hoy no voy al culto porque me duele la cabeza. Si usted le hace caso a su carne, es por eso que hoy en día la iglesia vive y está como estaba en este tiempo. Usted tiene que entender cuál es su llamado. Usted tiene que entender cuál es la voluntad de Dios. Y usted tiene que entender, cuando se alaba a Cristo, la voluntad de Dios es que yo haga esto. Y usted tiene que hacerlo. ¿Cuántos alaban a Cristo? La pregunta, ¿cuántos están haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuántos están haciendo la voluntad de Dios? Cuando hablamos de instrumentos, automáticamente quizás pensamos en un instrumento, automáticamente pensamos en una guitarra, automáticamente pensamos en un piano, pero ciertamente cuando Dios habla, hermano, de un instrumento, Dios está hablando de una persona, está hablando de un cristiano que puede ser la diferencia dentro de la congregación. Muchos de nosotros necesitamos marcar la diferencia. Tristemente hoy la iglesia marca la diferencia en cosas malas, no marca la diferencia en cosas buenas. Cuando se alaban a Cristo, si es para criticar, la iglesia marca la diferencia. Si es para murmurar, la iglesia marca la diferencia. Cuando se alaban a Cristo. Pero si se trata de evangelizar, te pregunto, levante la mano, ¿quién fue a evangelizar el miércoles? ¿Quién fue a evangelizar el miércoles? ¿Se fija, hermano? Para hacer la voluntad de Dios hay mil excusas. Necesitamos entender que somos el instrumento. Por más sucio que esté, no se preocupe, Dios lo va a limpiar. Pero usted es el instrumento que Dios necesita para que su evangelio, para que su gloria sea repartida como una semilla. Usted lo va a sembrar, pero Dios lo va a regar y Dios va a dar el crecimiento. Pero usted necesita entender cuál es la voluntad de Dios. Muchos piensan que la voluntad de Dios es andar como judío errante. La voluntad de Dios es que usted se someta a Dios. La voluntad de Dios es que usted haga la voluntad de Dios. ¿Sabe una cosa? Que lo que menos le gusta de Dios es lo que usted tiene que hacer. ¿Alguien me entendió? Creo que no estoy aquí, estoy solo. ¿Alguien escuchó lo que dije, hermano? Hay a veces que Dios le manda al pueblo, a ver, vamos a hacer aseo, y a nadie le gusta hacer el aseo. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Lo que menos le gusta a tu carne, hazlo. Porque sabes una cosa, de esa manera estás pisoteando al diablo. Ay, pastor, es que a mí no me gusta salir a orar, a mí no me gusta. Hágalo para Dios. Y de esa manera usted le va a dar en la cabeza al diablo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra carne es cómoda. A nuestra carne le gusta vivir en una comodidad. Pero es necesario que en esta noche cada uno de ustedes entienda que es instrumento para Dios. Que es pecador, todos somos pecadores. Que le falla, todos le fallamos a Dios. Que a lo mejor no sabe mucho, no necesita ir a predicar, hermano, doctrina. Usted lo único que necesita decirle a la gente: a mí alguien me salvó, yo estaba perdido, no tenía esperanza, pero alguien tuvo misericordia de mí. Hoy en día la iglesia piensa que necesita ir a predicarle a una multitud. Usted no necesita ir a predicar a una multitud. Hoy en día la iglesia necesita que le aplaudan. Usted no necesita aplausos. Usted lo que necesita es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y de la manera
manera que usted le puede agradar a Dios es hablarle a alguien del testimonio de lo que Dios hizo en su vida, hermano. Yo estaba perdido, yo estaba enfermo, no tenía felicidad, estaba en una depresión, pero conocí al Señor Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban al Rey? Le quiero preguntar en esta tarde, ¿hay alguien en esta noche que Dios ha hecho algo en su vida? Creo que nomás hay Mari, dos que tres por ahí. Vuelvo a preguntar en esta noche, ¿hay alguien aquí en este servicio que Dios haya hecho algo por usted? Dígalo con fe, dígalo con orgullo, porque es un orgullo. A mí me enorgullece saber que Dios ha hecho algo en mi vida, porque eso me identifica que yo no sirvo a un Dios muerto. Eso me identifica que el Dios que yo sirvo vive y que Él hace milagros, que Él es real. Por lo tanto, no entiendo por qué la iglesia se queda callada. Usted debe levantar, dice su palabra, su estandarte. ¿Sabe qué es levantar un estandarte? Dar a conocer. Usted tiene que dar a conocer que usted sirve a Dios Todopoderoso. Dios ha hecho cosas, no una, sino ha hecho muchas cosas. Cuando se alaban a Cristo, cuando se alabamos al Rey. Después de que el Señor Jesús se le apareció a Pablo, Saulo, como le quiera llamar, camino a Damasco, Él se le aparece en una visión a un discípulo llamado Ananías, y después de declararle la misión le dice: ese es instrumento. Dios sabía la vida del apóstol Pablo, Dios sabía la vida de Saulo, Dios conoce tu vida. Amén. Dios sabe lo que estás pasando, Dios sabe lo que está sucediendo. Dios sabe que a lo mejor, hermana Mari, a lo mejor dice: pues es que yo soy nueva, pero usted puede ser instrumento para la gloria de Dios. No necesitas saber. Muchos creen que necesitas saber de toda la Biblia. De nada sirve que te sepas toda la Biblia si no la pones por obra. Lo que necesitas entender es que Dios ha hecho por ti. Y con ese pequeño testimonio dice: en lo poco, como dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Necesitamos como iglesia, hermano, entender que es un privilegio. El apóstol Pablo tuvo un privilegio. Yo no entiendo, hermano, porque la iglesia no entiende que es un privilegio que Dios se haya fijado en usted. Le voy a poner un ejemplo. Si alguno de sus hijos lo secuestraran y hubiera una persona que lo ayudara a ser libre, ¿qué le diría a la persona que lo ayudó? Y nomás así: ah, gracias, ah, Dios que te bendiga. No le estaría eternamente agradecido. Porque quiero decirle que para las mamás, sus hijos, no les toquen al querubín. Amén. No se lo toquen. No se convierte en una leona. Amén. Es verdad, hermano. Es verdad. ¿A poco no? Nadie le puede decir nada al querubín. Amén. Pero se lo tocan, sale la hermana bien llena del fuego del Espíritu de Dios a defenderlo. Ni David lo hizo. Amén. Derriba al Goliat. ¿Cuántos se alaban a Cristo? Bueno, yo quiero decirle una cosa: que Dios hizo algo más que libertarlo. Dios lo limpió, Dios lo restauró su vida, restauró su familia. Unos vivíamos infelices. La verdad, que ella se me olvidó cuando lloraba ahí en su cama, porque se sentía solo, porque sabía que nadie lo podía ayudar, y que sabía que había algo que usted necesitaba, pero no sabía qué era. Y Dios vino y transformó.
Al pueblo de Dios se le olvida lo que Dios ha hecho. ¿Sabe cuál es la mejor manera de usted demostrarle a Dios? Dejándose ser instrumento por Dios. Usted es un instrumento, pero sabe una cosa, que las actitudes son las que derriban el ser un instrumento para con Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? La palabra nos enseña que el apóstol Pablo dice: instrumento escogido. Usted no solo fue llamado, sino usted también fue escogido. ¿Alguien ha ido al mercado a comprar tomate? ¿Alguien ha ido al mercado a comprar tomate? ¿Ha ido a Gutiérrez a comprar tomate? ¿Usted llega a llegar a lo que sea? Usted siempre nomás le entra. No, yo no. Yo llego y mi pensamiento es: no me lo regalan, me lo venden. Y yo agarro y me fijo que el tomate esté bueno. Le voy a decir: yo agarro 10 tomates, de los 10 tomates 5 agarro maduros y 5 verdes. Yo es lo que hago. ¿Para qué? Para cuando me acabe los 5 se vayan madurando los demás. ¿Cuántos alaban a Cristo? La iglesia necesita entender que es instrumento para con Dios. Usted no puede llegar al mercado y agarrar cualquier tomate. Dios no agarró a cualquier cristiano. Lo que quiero que entienda, que usted no es cualquier persona. Usted no tan solo fue llamado, sino usted fue seleccionado, fue escogido por Dios. Deje de estar quejándose. Deje de estar diciendo: es que ya no me gusta, es que ya no quiero, es que yo no sé por qué estoy en este lugar. Deje de vivir como un cristiano con mamil y biberón. Discúlpeme, hermano. Madure como cristiano. Ahí trae la mamila y el biberón en un lado. En vez de traer la Biblia, se la vive quejándose y se la vive llorando. Haga lo que tenga que hacer. Usted fue llamado por Dios y fue escogido por Dios. No lo llamó cualquier persona. No lo llamó el ser humano. Lo llamó el mismo Dios. Dios sabía lo que era la vida del apóstol Pablo. Dios sabía que había perseguido la iglesia. Pero sabía que él, como había perseguido la iglesia, así mismo daría su vida por la iglesia. Le voy a decir una cosa. Tristemente hoy en día pocos cristianos dan su vida por la iglesia. Si no hay beneficio, no hay nada. El apóstol Pablo fue llamado por Dios, era instrumento. Amén. Fue seleccionado. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos cree usted que había en el momento del apóstol Pablo? ¿Cuántos cree usted había alrededor del mundo? ¿Nomás el apóstol Pablo vivía en la tierra? Había demasiado. Y Dios lo escogió. Entre muchos cristianos, entre muchas personas aquí en Piedras Negras, a nivel mundial, Dios te escogió a ti. Entonces deja de quejarte y deja de estar poniendo excusas y deja de poner trabas a la obra de Dios. Eres instrumento. Eres instrumento. ¿Alguien me lo está entendiendo en esta noche? Eres instrumento para con Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Si yo hiciera una selección en esta noche y solo seleccionara a algunos y no lo seleccionara a usted, ¿qué sentiría? ¿Qué sentiría? ¿Qué sentiría? Yo le digo: usted sí, usted no. Usted sí, usted no, usted no. Usted no, usted no, usted sí, usted no. ¿Qué sentiría? Como seres humanos, ay, no me quiero. Dios no hizo eso. Dios te seleccionó. Amén. Quiero que me lo entiendan en esta noche.
Dios lo seleccionó. Quiero que se analice. ¿Alguien trae un espejo? ¿Alguien trae un espejo? ¿Sí? Tráigame mi tambor. Va a ser otro que guapo estoy. Nada, es que quiero que agarre este espejo. No se chulee, hermano. Quiero que lo mire y se mire en él. Usted, y se lo va a pasar al hermano, y usted se lo va a pasar al hermano, y usted se lo va a pasar así a todos. Quiero que todos se miren en el espejo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Pero mírese bien, hermano. Amén. Mírese, hermano. Váyalo pasando. Mírese. Mírese, mírese, así, arriba, abajo, hágale. Amén. Quiero que usted mire que usted tiene defectos, pero Dios así lo llamó. Amén. Quiero que se mire, así como usted se ve con defectos, con virtudes, a Dios no le importa. Dios lo que miró no fue un defecto. Páseselo, váyaselo pasando. Dios lo que miró fue un llamado. Y quiero que lo entiendan esta noche, porque hay muchos aquí que se menosprecian. Y el enemigo ha sido tan astuto que lo dicen: es que el pastor no me da oportunidad. Yo no doy los llamados. Dios los pone, pero depende de cuánto le creas a Dios. Les hablé el domingo pasado y les dije: en una fábrica, para que la persona pueda escalar, necesitan ver. Amén. Por eso quiero que usted se vea. Necesitan ver sus defectos. Defectos todos tenemos. Amén. Necesita ver sus virtudes. Sí, a lo mejor usted tiene muchos defectos, pero tiene una virtud. ¿Alguien me está escuchando? Usted tiene una virtud. Se me viene a la mente aquella mujer que estaba enferma del flujo de sangre. Y dice en su palabra que cuando ella era instrumento de Dios. Ella tenía un defecto, ella había tenido un flujo de sangre por mucho tiempo. Dice que había acudido a los doctores y nadie le podría ayudar. Pero dice que escuchó la palabra de Jesús. Y dice que ella acudió al Señor Jesús. Lo que ella no sabía es que ella era instrumento. Si alguien me lo está entendiendo en esta noche. ¿Sabe para qué era instrumento? Para que se diera testimonio de ella en esta palabra de Dios. Ella no sabía que su testimonio iba a trascender generaciones. Ella miraba solamente su defecto, que tenía un flujo de sangre y que nadie la podía ayudar. El enemigo, ¿usted cree que muchas veces ella no deseó morir? ¿Usted cree que ella muchas veces no lloró por vergüenzas que pasó? Yo lo digo con todo respeto. Yo lo viví con mi madre. Ella tenía flujos, hermano. Y como éramos yo y mi hermano,